Bueno, muchísimas gracias a Gustavo, la verdad que un lujo como siempre. Bueno, en el tercer turno es un gusto invitar a un amigo de la casa, que finalmente lo convencimos, el ingeniero agrónomo Adrián Robea, tocayo mío. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, de acá de Rosario. Es asesor del CREA Ascensión desde diciembre de 2012 y del CREA Teodelina desde el año pasado, en 2016. Ambos son pertenecientes a la a la región CREA Sur de Santa Fe. Ha sido gerente de producción agrícola de Cresud, consultor de ICA y asesor externo del grupo Adeco Agro. Adrián nos va a ayudar a responder la pregunta acerca de qué pasa con las coberturas para maíz tardío, ¿sí? ¿Las fertilizamos? Buen día, muchas gracias a IMNI y a Fertilizar por permitirnos contar los logros que estamos haciendo dentro del CREA Ascensión. Suena un poco raro tratar cultivo de cobertura en zona núcleo. Nosotros pertenecemos estamos ahí Teodelina, Arenales, Ascensión, zona muy productiva. Y la verdad es que lo que he aprendido trabajando en la frontera agrícola, en las zonas más restrictivas, como veíamos ayer en La Pampa con los cultivos de cobertura, eso lo tratamos de traer acá a la zona núcleo. Y armamos dos líneas de trabajo, que fue cultivo de cobertura y maíz tardío. Y después les voy a contar el porqué. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer cultivo de cobertura estando en la zona núcleo? ¿Y dónde o en qué circunstancias debemos hacerlo? La verdad es que uno de las primeras preguntas es, ¿cuánto nos cuesta rotar? O sea, cuando nosotros armamos el CREA con Franco, lo que nos encontramos es que el 80% del área era soja y muchas empresas zona núcleo, casi 100% de soja. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de La Plata, hoy hacer una soja, con los problemas que tenemos ahora, sin cosecha, necesitamos una inversión de $300. Cualquier modelo de rotación que querramos armar, 50 maíz, la clásica del 33, o un sistema más intensivo de 3 cultivos, necesitamos mucha más inversión, desde $150 hasta casi $300 más, o sea, hay que duplicar la inversión. Y ahí nos encontramos con dos problemas, algunas empresas con problemas de capital de trabajo, con lo cual la plata no está, o hay que pedirla y a su vez hay que generarla. Y en otras la plata estaba, pero es una cuestión cultural o intervención de mercado, el trigo no se puede hacer, el maíz, o sea, teníamos un escenario bastante feo y a su vez ambiente alquilado, porque atrás de todo esto el 40-50% del área es alquilada y para algunas empresas el 90% es alquilado. Entonces, tratamos de diseñar un sistema o un modelo de rotación de bajar el riesgo, pero a su vez levantar la productividad, que es el que ustedes tienen a la derecha, soja, cultivo de cobertura, soja, maíz tardío. Entonces, con esto logramos romper un poco la inercia de la monocultura. Tuvimos respuestas positivas en soja por usar cultivo de cobertura y también en maíz tardío. ¿Y por qué maíz tardío? Porque bajamos el riesgo, levantamos los pisos de rendimiento y bajamos la inversión. O sea, tendríamos que tratar de hacer algún cultivo que por lo menos saliéramos parecido con la soja. Entonces, es una herramienta para, por lo menos, digamos, es un puente como para llegar a la rotación del 33. Y ahí, eso es uno de los motivos. Acá está, primer año del CREA, casi 70% de soja. Esto es hoy. Hoy estamos con un 38%, 39% de soja y tenemos un 36% de gramíneas de invierno. La cosa fue cambiando y los cultivos de cobertura los usamos como para llegar a esto. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras líneas de trabajo? Primero hicimos cultivos de cobertura simples, semilla de lo que tenga. No trabajamos tanto sobre especie porque si hay algo que estamos convencidos que una tecnología para que pueda ser escalable tiene que ser simple. Si yo a un productor de la zona núcleo le tengo que decir que tiene que comprar centeno, tiene que hacer el centeno, ya le complico. Entonces, si tenés trigo, hacíamos trigo. Si algunos tenían avena, hicimos avena. O sea, cualquier cultivo de invierno es mejor que nada. Entonces,
agarrar lo que teníamos. Y que sea simple, para que uno pueda darle escala. Y entonces, primero era semilla sola con la fertilización de la soja, y después dijimos, bueno, ¿qué pasa si le metemos tecnología al cultivo de cobertura? ¿Qué pasa si hacemos franjas de nitrógeno? Y esto inspirado en el resultado de la red de nutrición, donde nos dice todo lo que es reciclaje de nutrientes, de cultivo, todos los nutrientes que yo le pongo a una gramínea, el cultivo que viene arriba después rinde más. Y es así. Y así es como hemos logrado levantar los rendimientos de trigo con alto nitrógeno. La calidad y la soja de segunda responden entre 300 y 400 kilos. Entonces, lo que hicimos es, ¿qué pasaba si hacíamos lo mismo en un cultivo de cobertura? Trabajamos sobre maíz temprano y tardío, los balances hídricos, el análisis económico de cada uno. Hoy, hablar de balances hídricos es bastante complicado porque estamos saturados de agua. En realidad tenemos un problema tremendo de napas. Pero bueno, tuvimos por suerte algún año seco que nos sirvió como para determinar hasta dónde debemos ir con los cultivos de cobertura. ¿Y qué aprendimos? Hay dos pilares clave, y esto es clave y hay que grabarlo a fuego, que es consumo de agua y movilización de nutrientes. O sea, esto es, si yo manejo esto, hago que el cultivo de cobertura sea una oportunidad y si no lo manejo es una amenaza. Entonces, les pongo esto que va a ser la conclusión, pero para que se lo vayan grabando. Consumo de agua y movilización de nutrientes, las dos cosas. Acá está la típica franja de N, más N, mejor trigo. Esto está hecho con trigo. Abajo tienen las distintas dosis, barbecho. Esto fue sembrado el año pasado, el 20 de julio. No es lo ideal para un cultivo de cobertura. Lo ideal es sembrado lo más temprano posible. El problema es el exceso hídrico hizo que podamos sembrarlo tarde. Antes que nada es mejor, pero aparecen algunas cosas que hay que manejar. Acá, y después, lo que ahora hay es, de forma transversal, hicimos maíz tardío con distintas dosis de nitrógeno. ¿Qué es lo que queremos saber con esto? Es cuál es la mejor combinación de N para el cultivo de cobertura y cuál es la mejor combinación de N para el maíz. Porque veíamos en otros ensayos que el N puesto en el cultivo de cobertura aparecía en el maíz tardío como respuesta. Entonces, lo diseñamos para ver cuál es la mejor combinación. Lo primero que se midió, siempre se midió todos los años, fue biomasa, para ver cuánto generamos con la nutrición. Semilla sola, 900 kilos, eso realmente no sirve para nada. O sea, tiene un aporte muy bajo de materia de cobertura y de raíces, básicamente. Y ahí tienen desde generar 2.300 kilos de materia seca a 5.000. Y ahí yo les marqué la de 2.300 kilos porque sobre esa franja hicimos un montón de estudios. ¿Qué es lo que nos da el cultivo de cobertura como extra? El manejo de maleza. Hoy en día con toda la problemática de maleza, esto es el día y la noche, malezas de invierno. Esto es malezas de verano, esto es ensayos aprovechando los ensayos, en con y sin cultivo de cobertura armamos franjas de distintos tratamientos y lo que ustedes ven como rayas verdes son los testigos, donde no había herbicida. Esto es, de un lado, cultivo de cobertura, este es el impacto que tiene el cultivo de cobertura básicamente sobre el leucine, que es una de las malezas que se nos está haciendo resistente. Con y sin cultivo de cobertura, una depresión del 70%, o sea, el cultivo de cobertura con 2.300 kilos de materia seca nos genera un 70% menos de leucine, o sea, nos mejora el manejo de malezas. Otra de las cosas que hicimos fue la parte que lo hizo Ricardo Pozzi. Este suelo es un suelo con muchos años de agricultura, muy degradado, sin cultivo de cobertura, o sea, el lote está así, 70% de compactado, donde hubo un cultivo de cobertura con 2.300 kilos de materia seca, pasamos a 0 compactado. El cultivo duró 70 días porque se sembró fin de julio y el 10 de octubre se mató. O sea que en 2 meses y medio generamos de un perfil de casi 70% de compactación a no estar compactado. ¿Cuánto va a durar? El tiempo que duren las raíces. Si no, cuando se nos vayan las raíces vuelve al estado original. ¿Qué pasó con la infiltración? Sin cultivo de cobertura, 16 milímetros,
con 2.300 kilos de materia seca, 42 milímetros, y donde tenía la franja con más nitrógeno, 60 milímetros. Y esto es el día y la noche. Si hoy los 16 milímetros es la realidad de nuestro suelo, a pludoles típicos con 16 milímetros de infiltración. Si en vez de 16 tuviéramos 40, tendríamos muchísima menos agua en las calles. Hoy tenemos las vías de desagüe en nuestra zona, son las calles. Más allá del problema de la napa, pero si tuviéramos mejor infiltración, habría mucho menos agua en los bajos. O sea, los datos no hay que explicarlos demasiado. ¿Cómo fue el consumo de agua? O sea, ¿cuántos milímetros consumimos según el nivel de nitrógeno? Entre 30 y 90 milímetros. ¿Qué nos dan en otros años? En una primavera o un invierno normal, matado entre 2 o 3 nudos, tenés entre 50 y 60 milímetros de consumo. Más lo deja, más consume. Esto es, ¿qué es lo que está pasando con la nutrición? Esto es la franja donde no hay cultivo de cobertura y el maíz es semilla sola. Vos no lo ves, buena nutrición. Cuando te vas a la franja con 2.300 kilos de materia seca, acá empieza a aparecer déficit de N, o sea, acá el cultivo de cobertura tiene solamente 10 kilos de N y el maíz no tiene nitrógeno, déficit de nitrógeno. Esto da por lo menos 10 quintales menos que el testigo. Y acá es lo mismo con 150 kilos de urea. Espero que puedan ver, apreciar las fotos, pero la verdad es que la inmovilización de nutrientes es muy grande, con lo cual, mientras más temprano lo quemo, no tengo menor inmovilización, o si no, tengo que nutrir bien los cultivos. Y acá es lo mismo en la franja de 150 kilos de urea en el cultivo de cobertura, muchísima inmovilización. Cuando le agrego nitrógeno al maíz, está muy bien. Acá están los dos contrastes, día y noche. Pilares, como para ir terminando. Consumo de agua y movilización lo manejo como aumento de quemado. Grábenselo a fuego. Ayer algo nos decían los técnicos de La Pampa. Ellos tienen otro problema, pero o bien asumo el costo, o si no, esto lo tengo que manejar. Si yo quiero consumir agua, tengo que dejarlo más tiempo. Si yo lo dejo más tiempo, moviliza nutrientes. Al cultivo que viene lo tengo que nutrir mejor. Cultivo de cobertura como una oportunidad. O sea, estas pequeñas grandes cosas que hacen que el cultivo sea viable. Definir objetivo, ¿qué quiero hacer? Mejor el suelo, quiero consumir agua. Bueno, saber que según para lo que yo lo quiera hacer, tengo que manejarlo de una u otra manera. El momento de quemado, hacemos hincapié porque eso es clave. ¿Qué priorizo? Agua, o si priorizo agua, tengo que mejorar la nutrición del que viene. Verlo de manera integrada, es una tecnología de proceso. Hoy esto nos simplifica la problemática de maleza, nos simplificaría mucho el problema de lotes encharcados, con lo cual creo que es una tecnología viable y que se puede hacer. Saber interpretar el valor del costo. Si empezamos por el costo no hacemos nada. O sea, el costo hay que mirarlo, pero hay que verlo de manera integrada. Y por último, la agricultura es un sistema de producción. Si no lo vemos así, estamos complicados y vamos a seguir con soja sobre soja, y la verdad que si la soja no tiene alta productividad tampoco es rentable. Muchas gracias.